geometría descriptiva. Adicionalmente, hemos visto qué es un abatimiento, ¿no? Hemos visto qué es un depurado. Posteriormente habíamos visto lo que es una cota, un alejamiento, ¿no? Todos esos elementos forman parte de la introducción de lo que es la geometría descriptiva, y estos conceptos nos van a ayudar a representar distintos elementos, se podría decir geométricos, que se encuentran en el espacio, y poder representarlos en el papel, que es lo que nosotros ahora estamos buscando en esta materia. Que lo que tengamos alguna concepción en tres dimensiones, una idea en tres dimensiones, que es lo como se plasma esa idea en la realidad, ¿no? Que sería una construcción como tal, ¿no? Particularmente para los ingenieros civiles, eso es lo fundamental de que nosotros, o los ingenieros en ramas completamente técnicas, ¿no? No solamente ingenieros civiles, ¿no? Entonces, esa idea técnico del área, poderlo plasmarlo en la realidad, ¿no? O poder construirlo en la realidad, ¿no? Por lo general, nosotros los ingenieros civiles, eh, eh, por lo general, digo, realizamos construcciones muy grandes, ¿no? O sea, nuestros planos tienen escalas muy grandes para poder plasmarlo en un papel y poderlo llevarlo a la realidad, como por ejemplo una vivienda, una edificación, ¿no? Puede ser una presa, puede ser una carretera, ¿no? Entonces, utilizamos una serie de escalas que nos permiten llevar esas estructuras que evidentemente se van a plasmar en la realidad. Como son de grandes extensiones, entonces lo llevamos al papel utilizando escalas apropiadas para poder representarlo. Pero ya, por ejemplo, para profesiones, otras ramas, por ejemplo, la ingeniería mecánica, ellos trabajan con elementos ya de pequeñas dimensiones, ¿no? Que podría ser dibujado a una escala 1 a 1, incluso en un papel, pero para poder representarlo de mejor manera, ¿no? Elementos todavía muchos más pequeños que componen, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Un vehículo, entonces necesitamos utilizar escalas de ampliación y no tanto así de reducción que como generalmente nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos tienen extensiones muy grandes, ¿no? Y por eso hacemos usos de escalas de reducción más que de ampliación, ¿no? A diferencia de otras ramas que también conllevan a la ingeniería, ¿no? Entonces, esos elementos de geometría descriptiva hemos visto las dos pasadas clases, ¿no? El día de hoy vamos a incluir un plano adicional a los que hemos visto, ¿no? La pasada clase habíamos visto el plano horizontal y el plano vertical, pero cuando habíamos hecho una rememoración de lo que es las proyecciones, habíamos hablado de proyecciones diédricas, proyecciones taxonométricas, la respectiva clasificación de estas proyecciones, y habíamos indicado que una proyección diédrica es suficiente, o por lo menos tener dos planos para poder representar un objeto. Sin embargo, en este tipo de proyección, se tienen tres planos de proyección principal, ¿no? Uno que era la horizontal, la vertical y adicionalmente una vista de perfil. En geometría descriptiva también es posible utilizar un plano adicional que es el plano de perfil. Entonces, el día de hoy vamos a incluir un poquito más a este concepto que es el plano de perfil y cómo es representar un punto en el espacio, no solamente en los planos horizontal y vertical, sino también representarlo en el plano de perfil. ¿Bien? Entonces, la sesión se está grabando, como habíamos quedado en todas las clases, para que ustedes puedan hacer una rememoración de las clases que estamos llevando, ¿no? Esa es la ventaja que ahora tienen, ¿no? Las plataformas virtuales y lo que es la enseñanza online, donde ustedes, si algo no se ha entendido en clase, entonces pueden hacer una rememoración a partir del video pregrabado, ¿no? O perdón, del video grabado. Entonces, permítanme, por favor, muchachos, compartir la pantalla. Bien. ¿Me confirman, muchachos, si logran ver mi pantalla? Sí, G. Sí, GSD. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias, muchachos. Entonces, bien, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, evidentemente estamos todavía en el capítulo del punto, entonces vamos a ver cómo se presentar este punto ahora no solamente en los planos de proyección vertical y horizontal, sino que adicionalmente ahora vamos a ver la representación de este punto también en un tercer plano de proyección, que sería el plano de perfil, ¿no? Entonces, eso es posible también hacerlo en geometría descriptiva y adicionalmente nosotros también vamos a utilizar todos los conceptos que en las dos clases pasadas habíamos visto, que es el abatimiento y el depurado, ¿bien? Entonces, para esto, para entender eso del plano de, este tercer plano de proyección, me remito a este gráfico en tres dimensiones, se podría decir, ¿no? O una esquematización, por decir algo, en una proyección. Eh, entonces, yo tengo acá, ¿no? Voy a ir graficando todos los elementos que hasta ahora nosotros hemos ido viendo, ¿bien? Eso para hacer una pequeña rememoración o recordar un poco lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, en esta pequeña representación tengo, ¿no? Los planos que habíamos estudiado, uno que es el plano horizontal, evidentemente, eso también habíamos visto en la anterior clase, que el espacio lo dividimos en cuatro cuadrantes a partir de estos planos de proyección, ¿no? Que es el horizontal y el vertical. Entonces, lo que acabo de dibujar con color verde es mi plano de proyección horizontal y lo que voy a dibujar con amarillo es mi plano de proyección vertical, ¿no? Entonces, simplemente estoy haciendo una esquematización del espacio donde distingo mis dos planos de proyección, vertical y horizontal, y al hacer esta esquematización, ¿no? Del espacio, simplemente estoy haciendo uso del primer cuadrante, ¿no? Habíamos indicado que estos dos planos de proyección dividen el espacio en cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces, adicionalmente habíamos visto el concepto de línea de tierra, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos lo correspondiente a la línea de tierra, lo que está con rojo, que es la intersección de los planos vertical y horizontal. Entonces, adicionalmente a estos dos planos, yo estoy ubicando un plano por acá atrás, un plano adicional que lo estoy llamando o lo estoy denominando un plano alfa, ¿ya? Esto puede tener cualquier denominación, ¿no? Evidentemente el color amarillo es el plano de proyección vertical y lo que está con verde es el plano de proyección horizontal. Adicionalmente con azul estoy dibujando un plano de proyección dentro de la geometría descriptiva para poder representar un objeto en los tres planos de proyección principales correspondientes a un sistema diédrico. Recuerden que nosotros ahora estamos estudiando el punto en un sistema diédrico. ¿Bien? Entonces, este plano de proyección está ubicado en la parte posterior y evidentemente es perpendicular, ¿no? Si ustedes observan en el gráfico, este plano es perpendicular tanto al plano de proyección vertical como también al plano de proyección horizontal, ¿no? Entonces, eso es otra de las características de un sistema de proyección diédrica, ¿no? La perpendicularidad. Adicionalmente, veo que al poner este plano de proyección, ¿no? Este plano de proyección, que puede ubicarse en cualquier lado, ¿no? Porque sabemos que estos planos que forman el primer cuadrante están en el espacio, ¿no? Y todavía no es, está en un infinito y no estamos dándole una magnitud, ¿no? Para poder hacer el gráfico. Es simplemente una representación del espacio, que prácticamente es infinito, ¿bien? Entonces, este plano azul, al intersectarse tanto con la plano de proyección vertical y el plano de proyección horizontal, vemos que se distinguen distintos puntos, ¿no? Un punto O, que es una intersección del plano con la línea de tierra, un punto X, que es un extremo de intersección con el plano de proyección horizontal, y un punto Y, que igual es un extremo de la intersección del plano con el plano de proyección vertical. ¿Bien? Entonces, en la parte posterior, evidentemente, continúa el plano de proyección vertical, ¿no? Ese plano de proyección vertical todavía continúa, pero es como si yo hubiese puesto en algún lado del espacio
el primer cuadrante de este plano de proyección alfa, ¿no? Entonces, ahí todavía continúa este plano de proyección horizontal y vertical. Bien, entonces voy a hacer uso de este plano alfa para hacer una representación del perfil de un punto que se encuentra en el espacio. Entonces, estoy haciendo uso de un tercer plano de proyección que sería prácticamente un plano de proyección principal dentro de un sistema diédrico. Entonces, si ustedes observan, yo estoy esquematizando acá un punto en el espacio, que está denominado como un punto A. ¿Bien? Entonces, yo tengo ahí el punto A. ¿Bien? Entonces, yo tengo ahí el punto A. Entonces, a partir de ese punto A que se encuentra en el espacio, yo puedo distinguir lo que es una cota y un alejamiento, ¿no? Entonces, habíamos indicado que la cota es la distancia que existe del punto hacia el plano de proyección horizontal. Entonces, para mí, esa cota, la voy a hacer con color verde, esa cota sería esta distancia. Uy, disculpe. Esa cota hacia el plano de proyección horizontal. Eso es lo que nosotros conocemos como una cota. Bien, esta es la cota del punto A que se encuentra en el espacio. Adicionalmente, también tengo un alejamiento y el alejamiento para mí, lo voy a hacer con color amarillo, el alejamiento es la distancia que existe del punto A que se encuentra en el espacio hacia el plano de proyección vertical. Entonces, para mí va a ser esa distancia. Entonces ya tengo distinguido lo que es la cota y el alejamiento. Esos son los conceptos que hemos visto y lo estamos recordando el día de hoy. Bien, entonces al hacer esa proyección del punto sobre el plano de proyección horizontal y sobre el plano de proyección vertical, distinguimos otra vez dos puntos, que es el mismo punto A, pero ahora son sus proyecciones. Entonces yo voy a tener acá el punto A1, tengo ahí el punto A1, y adicionalmente tengo el punto A2, lo que es la proyección sobre el plano de proyección vertical. Eso es A2, ¿bien? Entonces, esos serían las cotas y los alejamientos de esos puntos, pero habíamos indicado que también esa definición puede trasladarse hacia una distancia hacia la línea de tierra, ¿bien? Entonces, para mí, la cota que es esta de color verde es la misma o puede ser representada hacia la línea de tierra. Entonces vemos que estas dos líneas evidentemente son paralelas y prácticamente serían las cotas del punto A que se encuentra en el espacio. De igual forma, podemos indicar para el alejamiento conceptualmente es la distancia que existe entre el punto hacia el plano de proyección vertical, pero el alejamiento también puede identificarse, ¿no? O conceptualizarse como la distancia que existe entre la proyección del punto sobre el plano horizontal hacia la línea de tierra. Sabemos que este punto es la línea de tierra. Entonces vemos que de esa forma también puede conceptualizarse la cota y el alejamiento, ¿no? Entonces prácticamente son rectas paralelas y de alguna forma cambia un poco su conceptualización. Uno es la distancia, es el plano de proyección horizontal y vertical, y el otro es la distancia de sus proyecciones en sus respectivos planos hacia la línea de tierra. Entonces, ambos conceptos son lo mismo. Bien, entonces eso habíamos visto en la anterior clase. Ahora estamos adicionando a nuestros conocimientos este tercer plano de proyección principal, que es un plano de perfil. Entonces, como me encuentro en un sistema diédrico, y en un sistema diédrico en la primera clase habíamos indicado de que tiene que haber perpendicularidad entre las rectas proyectantes, ¿no? Lo que estoy dibujando ahorita como cota y alejamiento prácticamente son rectas proyectantes, ¿bien? Entonces, si este punto A se encuentra en el espacio,
y yo tengo ya identificado este nuevo plano alfa, entonces voy a utilizar una recta proyectante para proyectar el punto A sobre el plano de proyección alfa. Bien, entonces no olviden que todo tiene que mantener su perpendicularidad. Entonces, esta recta proyectante que estoy dibujando ahora es perpendicular al plano de proyección alfa. Y de esa forma, esa recta proyectante que está proyectando mi punto A del espacio hacia el plano de proyección alfa, me está identificando un nuevo punto. Este nuevo punto es pues el punto A3, ¿no? Yo lo estoy denominando el punto A3. ¿Por qué? Porque tengo un tercer plano de proyección. Bien, entonces veo que ya he hecho las respectivas proyecciones en los tres planos, pero adicionalmente esa proyección, ¿no? Esa proyección del punto A sobre el nuevo plano de perfil también puede identificar otras rectas paralelas sobre ese plano de perfil, identificando otros puntos. Bien, por ejemplo, esta recta de color azul, ¿no? Que es la recta perpendicular, una recta proyectante perpendicular al plano alfa, también de esa forma. Lo propio sobre el plano de proyección horizontal, de esa forma. Entonces vemos que estas rectas son paralelas entre sí. Otra característica de un sistema diédrico, ¿no? Respecto a sus rectas proyectantes. Bien, entonces de esa forma identificando otros puntos, como vemos el punto A0'. ¿Y por qué le he llamado A0' y este otro punto A0? Este otro punto A0 lo hemos identificado en la anterior clase. ¿Por qué? Porque es un punto de intersección de sus proyectantes sobre la línea de tierra. Pero nosotros, al haber generado este otro plano alfa, también se ha generado una nueva línea de tierra auxiliar, ¿no? Entonces, esta recta OY puede representarse como una línea de tierra auxiliar, ¿no? Auxiliar o una línea de tierra prima, se podría decir. Pero también la recta O, que es el origen, y X también puede ser otra línea de tierra. Eso va a depender de cómo yo haga girar o abatir este plano de proyección alfa. Bien, entonces, vayamos de esa forma. Esto ahorita es una representación del espacio que sirve simplemente para poder entender cómo se está proyectando a través de una cota y un alejamiento del punto A. Pero nosotros sabemos que tenemos que representar este punto en el plano. Y esa representación del punto en el plano se conoce como depurado. Bien, entonces el depurado es esa representación del punto en el espacio en nuestro papel. Y esa representación debemos hacerlo de esta forma, ¿no? Esta es la representación del depurado luego de haber generado ese artificio que es el abatimiento, que consiste en hacer girar el plano de proyección vertical sobre la línea de tierra hasta que coincida con el plano de proyección horizontal. Y ese abatimiento siempre lo hacemos en sentido antihorario. ¿Y por qué lo hacemos ese abatimiento en sentido antihorario? Bueno, pues porque la geometría descriptiva nos indica de que tenemos distinguido 4 cuadrantes. Y ese conteo de cuadrantes lo hace igual en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es por eso que nosotros abatimos el plano de proyección vertical en sentido antihorario. Bien. Y yo no- Entonces, primero hagamos la presentación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, sí, ¿cuál es la línea de tierra, la roja? La roja, efectivamente. La línea de tierra es la roja. Ah, ya está bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos, hasta acá? Bien. Si tienen alguna duda, muchachos, no duden en cortarme. Es perfecto lo que lo ha hecho su compañero. Si tienen dudas, lo bueno es no quedarse con las dudas. Si hay algo que no se entienda o que se tenga que especificar del gráfico, entonces me lo hacen saber, me cortan, no hay ningún problema. Bien.
Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí, ¿Tiene algún sí, nombre dime. especial como cota o alejamiento las líneas que se proyectan del punto A al punto A3? Del punto A al punto 3. Sí, sí, o sea, bueno, en realidad no podría especificar un nombre específico como J o alejamiento, sino simplemente proyectante de perfil, ¿no? Algunos textos lo denominan así, proyección o perdón, proyectante hacia el perfil. Sin embargo, he visto que otros textos sí le dan un nombre, ¿no? Sí le dan un nombre, ahorita se me ha ido, ahorita me voy a acordar, pero sí le dan un nombre, pero nosotros lo vamos a manejar como proyectante hacia el perfil, ¿ya? Recta proyectante hacia el perfil, ¿bien? Pero he visto, recientemente he visto algún texto que le da un término a esta recta, ¿no? Esta recta proyectante hacia el perfil, ¿bien? Ahorita se me ha ido, me voy a acordar ahorita, ¿bien? Pero sí le podemos dar una denominación, ¿no? Que nosotros por el momento le vamos a dar proyectante al perfil, ¿no? ¿Por qué no le doy una denominación específica? Porque este plano de proyección de perfil puede ubicarse en cualquier lado, ¿no? Y lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Mientras tanto lo vamos a llamar así para no confundirnos, ¿bien? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien. Entonces vamos a hacer nuestro primer paso, nuestro primer análisis, que evidentemente es sencillo, porque estamos en el punto todavía. Entonces, para hacer esta representación esquemática que tengo, se podría decir en tres dimensiones, en el plano, primero ustedes deben graficarse, mantengamos los mismos colores, deben graficarse primero una línea en su papel, ¿no? Una línea evidentemente horizontal, donde ustedes lo distingan de esta forma, ¿no? Una recta inferior, otra recta inferior, y ustedes ahí le dan la denominación de línea de tierra, ¿no? Entonces, de esa forma, alguien que vea su proyección va a saber que esa es la línea de tierra, ¿no? Esa es la forma en la que se debe esquematizar en geometría descriptiva, ¿bien? Entonces, ya tengo la línea de tierra, entonces, ¿qué debo hacer? Debo realizar el abatimiento. Entonces, cuando yo realizo el abatimiento, simplemente hago girar este plano de proyección vertical hasta que coincida con el horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Este plano que está de forma vertical se va a venir acá, generando el abatimiento. Va a venir ahí, de esa forma, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a poder ver, a partir del abatimiento, voy a poder representar ese punto en el papel. Entonces, cuando yo he hecho este giro del plano vertical sobre esta línea de tierra roja, hasta que ha coincidido con este plano horizontal, evidentemente la proyección del punto sobre este plano también ha rotado. Entonces, si también ha rotado ese punto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ese punto, ahorita no tengo un elemento de precisión que sería un compás, pero va a girar este cuarto de circunferencia, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando con el plano. Estos planos son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares, entonces generan un ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes tienen un compás y pueden verificarlo, harían punto de compás en este punto a cero, que sería la intersección de la proyección del punto sobre la línea de tierra, dan un radio hasta esta distancia y gira, ¿no? Girando van a poder encontrar ese mismo punto A2 sobre este plano. Entonces, ahora sería ese el punto A2. ¿Por qué? Porque si el plano de proyección vertical ha girado hasta coincidir con horizontal, evidentemente esa proyección que está sobre ese plano también ha rotado esa misma distancia o ese mismo ángulo, ¿no? Entonces, luego de haber girado, veo que ahora esta cota se está reproduciendo acá, ¿no? Esa cota. Entonces, la cota se ha representado de esa forma. Entonces, yo esta representación de ese abatimiento o ese giro, debo representarlo acá en el papel.
Entonces veo que como este punto se encuentra en el primer cuadrante, entonces el plano horizontal se va a encontrar en la parte inferior. Mi plano horizontal se estaría encontrando en la parte inferior y mi plano vertical estaría en la parte superior. Eso para la representación de este punto que se encuentra en el primer cuadrante. Bien, entonces, en el depurado ya no dibujo el punto en el espacio, simplemente lo que ha generado el abatimiento. No, ese es el depurado, es el resultado final luego del abatimiento. Entonces veo que en el plano horizontal no hay ningún problema porque el plano horizontal se ha quedado estático. Entonces, esta distancia corresponde al alejamiento. Por eso está con amarillo. Y en la parte superior va a estar la distancia de la cota, ¿no? Entonces, si les dan un dato de cota y si les dan un dato de alejamiento, entonces ustedes bastará con que dibujen esto, una recta en el papel, y como ya tienen los datos de cota y alejamiento, por ejemplo, 3 metros y 2 metros, entonces acá dibujarían una cota de 3 metros y acá un alejamiento de 2 metros, habíamos dicho, ¿no? 2 metros, ¿no? Y de esa forma estarían representando el punto en el plano, prácticamente su depurado, donde están identificando su proyección sobre el plano vertical y su proyección sobre el plano horizontal, ¿no? Pero eso simplemente sería las proyecciones sobre estos dos planos. Pero ¿qué pasa ahora con el plano de perfil adicional? Nosotros habíamos generado estas rectas paralelas que son las rectas proyectantes hacia el plano de perfil alfa. Las rectas proyectantes hacia el plano de perfil. Entonces, donde se han identificado el punto A3 y el punto A0. Entonces, también habíamos indicado de que el punto OY y el punto X pueden simular o emular una línea de tierra adicional. Entonces, nosotros habíamos indicado que la línea de tierra está representada por un color rojo por el momento, eso para que se entienda en la clase. Entonces, esa es la línea de tierra. Entonces, ¿por qué estoy indicando que la recta OY va a ser la línea de tierra? Auxiliar, ¿no? O línea de tierra prima. ¿Por qué? Porque yo sobre esa recta OY voy a hacer girar el plano de proyección alfa. Entonces, ahora el plano de proyección alfa va a girar en ese sentido, hasta intersectarse con el plano de proyección vertical, ¿no? Entonces es como si yo fuera el observador, me paro acá, y lo que hago es girar ahora este plano igual en sentido antihorario, pero hasta que coincida con el plano de proyección vertical. Entonces, para mí, la recta OY va a ser una línea de tierra auxiliar. Entonces, al ser una línea de tierra auxiliar, donde es la intersección del plano alfa con el plano de proyección vertical alfa, entonces ese punto A, luego del abatimiento, va a llegar hasta aquí, ese punto A3. ¿No? Donde puedo identificar este punto A3, ¿no? Entonces, esta distancia de color amarillo llegaría a ser el alejamiento, pero ahora proyectado sobre el plano alfa. Y esta distancia de A0 a A3 también llegaría a ser ese alejamiento. De esa forma, ¿no? Entonces, si ustedes hacen punto de compás en este punto, con este radio o abertura de compás de este radio, giran, entonces van a poder proyectar este punto A3 que estaba sobre el plano alfa hasta llegar
al plano vertical. Entonces ustedes han hecho un abatimiento del plano alfa girando sobre la línea de tiesa auxiliar o Y, hasta que coincide este alfa con el plano de proyección vertical. Y eso tienen que representarlo también en el papel. Entonces, noten que ustedes tienen acá esta recta de color azul, que era A2 y A0, que era la recta proyectante del punto A sobre el plano alfa. Entonces, tienen esta distancia de la recta proyectante, que sería esta recta de color azul, y sería esta distancia. Como tienen esa distancia, ya saben de dónde inicia el plano o la línea de tiesa auxiliar. Entonces, como es una línea de tiesa auxiliar, todas las rectas son perpendiculares entre sí. Esta recta OY evidentemente es perpendicular a la línea de tiesa principal. Entonces, ustedes ahí pueden trazar esta recta OY, que prácticamente es la línea de tiesa auxiliar. Entonces tenemos aquí la recta OY, que es la línea de tiesa auxiliar, donde estoy haciendo girar en sentido antihorario mi plano de perfil. Entonces, haciéndolo girar, veo que este punto A0', lo llamo A0' porque es la proyección del punto A sobre la línea de tiesa auxiliar. Veo que aquí tengo graficado el alejamiento, ¿no? La distancia de alejamiento. Entonces, ahí está la recta del alejamiento, donde distingo el punto A3. Adicionalmente, desde A3 también puede distinguirse lo que es la cota, y la cota es la proyección de ese punto A3 hacia la línea de tiesa, ¿no? A1 también vemos, si ustedes observan en el dibujo de 3 dimensiones, A1 y este punto es la recta proyectante de la proyección del punto sobre el plano horizontal hacia el plano alfa. Entonces, esa recta también sería un dato ahora. Y si ustedes hacen punto de compás en esta intersección, con esta abertura que llegaría a ser el alejamiento, entonces van a notar esa intersección a través de un cuarto de circunferencia. De esa forma. Entonces pueden ver que si ustedes tienen el dato de la cota, del alejamiento y la recta y la distancia de la recta proyectante hacia el plano alfa, o sea, tendrían que tener de dato la distancia que existe entre el punto del espacio hacia el plano alfa. Si ustedes tienen esos datos, sencillamente haciendo o siguiendo los pasos de la geometría descriptiva, pueden hacer la representación de este punto en el espacio en el depurado, donde van a tener su punto proyectado en los 3 planos de proyección principales de un sistema diédrico, ¿no? Entonces pueden ver que acá tenemos la cota con verde, tenemos el alejamiento y adicionalmente tenemos la distancia de la recta proyectante entre el punto y el plano alfa. ¿Bien? ¿Se ha entendido este depurado, muchachos? ¿O algo que no se haya entendido para poder aclararlo? Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido ubicarnos en el espacio, ubicar un punto. Ya hemos identificado lo que es una cota y un alejamiento, pero adicionalmente hemos ubicado en un punto específico este plano alfa, lo hemos ubicado en el espacio, este plano alfa, y hemos generado rectas proyectantes hacia ese plano del punto, ¿no? Y luego hemos hecho el abatimiento, primero del plano vertical, y luego hemos hecho el abatimiento del plano horizontal. Pero hemos elegido el abatimiento del plano alfa sobre la recta OY, que es la intersección de este plano alfa sobre el plano de proyección vertical, y hecho su abatimiento. No es ese el único abatimiento que se puede realizar, porque vemos que el plano alfa también se intersecta con el plano de proyección horizontal,
generando una línea de tierra auxiliar, que sería esta, ¿no? Esa sería la línea de tierra auxiliar y tendrían ustedes que generar otro abatimiento que sería en esta dirección hasta que coincida con el plano de proyección horizontal, ¿no? Entonces sería otra forma, ya no sería OY, sino sería OX, ¿no? Entonces esta proyección también puede realizarse. Lo que hemos hecho ahora es el abatimiento del plano alfa sobre el plano de proyección vertical, pero este abatimiento también puede realizarse sobre el plano de proyección horizontal, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? A ver, vayamos viendo. Tal vez alguna duda en el chat. Ninguna. Bien, ninguna duda, muchachos, algo que aclarar respecto a este plano de proyección adicional que tenemos. Bien, entonces pasemos. Antes de pasar, bueno, para poder hacerlo un poquito más dinámico la clase, me gustaría que ahora ustedes, bueno, una hoja cualquiera, ¿no? Evidentemente no tenemos las dimensiones, pero me lo puedan representar ahora este punto A, pero haciendo el abatimiento sobre el plano de proyección horizontal. Entonces, ¿qué les pido? Lo que acabamos de hacer era el de hacer el abatimiento de este plano alfa. Este plano alfa nosotros lo hemos abatido hacia el plano de proyección vertical. Entonces, como lo hemos abatido hacia el plano de proyección vertical, hemos tenido que tomar como línea de tierra adicional esta recta, que es la recta OY. Pero ahora lo que les pido es de que ustedes hagan el depurado, pero haciendo girar este plano de proyección alfa hasta que coincida con el plano de proyección horizontal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora su línea de tierra adicional o auxiliar ya no va a ser OY, sino va a ser OX. Entonces, ustedes hacen girar este plano hasta que coincida con el horizontal en ese sentido. Así. Entonces, este plano va a rotar y va a llegar hasta acá. Se podría decir ahí, ¿no? Hasta ahí va a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes ya tienen el punto A proyectado sobre cada uno de los planos. Este abatimiento va a llegar ahí, pero ahora este plano no va a girar en este sentido, sino va a girar en lo que está con color verde. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que este punto A3 ahora va a girar así. Ahorita en la proyección no se nota bien, pero va a girar ahí. ¿Y qué distancia va a rotar? Bueno, pues va a rotar esta distancia, ¿no? Esta distancia que sería la cota, ¿no? Entonces esa cota se va a manifestar de esa forma acá en el abatimiento del plano alfa, ¿no? Hasta que coincida con el horizontal, ¿bien? Entonces nos daremos una cosa de a ver, estamos a 1 menos cuarto, entonces nos daremos hasta 1:10, muchachos. Evidentemente es sencillo. No tenemos acá datos, ¿no? Entonces simplemente es hacer esta representación similar a esta, ¿no? Entonces ustedes dense una distancia cualquiera, puede ser aquí simétrico, ¿no? Simétrico, entonces lo importante es que lo que quiero ver cómo se presenta. Evidentemente acá va a haber una variación, ¿no? En este depurado, entonces quiero ver más o menos cómo, bueno, si ustedes han captado la idea de este plano adicional. Bien, entonces nos daremos hasta las 1:10, muchachos. Yo ahorita genero un enlace para que puedan, en el Classroom, para que puedan subir su ejercicio. Bien, si hay alguna duda al respecto, ahí le voy a dejar la pantalla. Si hay alguna duda,
me la hacen saber y yo estoy acá. ¿Bien, muchachos? Aquí hay una consulta de su compañero Elvis. Sí, evidentemente, Elvis, en este caso, ahora el plano alfa va a girar en sentido horario, ¿no? Como tú estás parado acá, ¿no? Como el observador ahora está acá, entonces este plano sí va a girar en sentido horario, ¿no? Hasta que coincida. Eso para que no haya una transposición entre este punto, ¿no? Que ya es el abatimiento de este plano, ¿no? Entonces, sí, evidentemente en sentido horario, hasta que coincida.
Acá hay otra consulta de Diego Alejandro. Bueno, sí, voy a repetir la instrucción, Diego y Daniel. Eh, bien, la instrucción es la siguiente, ¿no? Nosotros habíamos realizado la proyección del punto, tanto al plano vertical horizontal y adicionalmente al plano de perfil alfa. Y para el depurado, este plano alfa nosotros lo hemos hecho girar sobre esta recta o Y hasta que coincida con el plano vertical. Pero ahora lo que les pido es de que en lugar de hacer girar el plano alfa hasta coincidir con el plano vertical, lo que les pido es de que este plano alfa, que lo voy a marcar con color azul, ahora lo que les pido es de que este plano alfa, ustedes lo hagan rotar sobre esta recta, que es la recta OX, hasta que coincida con el plano de proyección horizontal, que sería este plano. Entonces, ¿qué va a pasar? Este plano va a rotar, como indicaba su compañero Elvis, ustedes se van a parar acá, ¿no? Es como si ustedes estarían ahí, ese es el observador, eso está observando. Entonces, ¿qué está pasando? Este plano va a girar en sentido horario hasta que coincida con este plano de proyección horizontal. Entonces, como está girando este plano, va a haber una variación de esta proyectante sobre el plano A3. Antes estaba acá, pero ahora este punto A3 va a girar lo mismo que el plano, pero ahora en este sentido. Y ahí se va a encontrar el punto A3. ¿No? Ahí se va a encontrar el punto A3. Entonces, ustedes tienen que hacer esa representación de esa rotación de este plano alfa en el depurado, ¿no? Entonces, este depurado que ustedes ven acá corresponde a que el plano alfa lo hemos girado hasta que coincida con el plano vertical. Pero lo que yo les pido es de que hagan este mismo depurado, pero haciendo girar el plano alfa hasta que coincida ahora con el plano horizontal. ¿Bien? Para los que ya lo están realizando, la tarea ya está asignada en el Classroom. Bastará con que ustedes le saquen una fotito, un cam scanner o un Office Lens a su hojita y lo puedan subir al Classroom, ¿no? Lo ideal sería que lo hagan en un PDF, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? En un PDF, lo pongan a un PDF y lo suban a la tarea asignada, ¿bien? Entonces, si tienen dudas, esta es la oportunidad, muchachos, para poder aclararlo. Estas clases son efectivamente para ello, ¿no? Entonces, si tienen dudas, me las hacen saber. Y si lo están haciendo y se equivocan, no se preocupen, ustedes están aprendiendo. Evidentemente, esto no tiene calificación, pero sí cuenta como la asistencia, ¿no? Entonces, si la entregan y lo han hecho mal, no hay ningún problema. Lo importante es que lo han entregado y cuando hagamos la solución de esto, ustedes van a saber si en verdad se han equivocado o no, ¿no? Y si se han equivocado no quiere decir que les voy a quitar puntos, ¿no? Pero sí van a tener su asistencia, ¿no? Lo importante es que lo intenten. Bien, muchachos. De esa forma estamos aprendiendo. Ingeniero, solo el abatimiento Sí. nomás, ¿no? O la proyección más del primer cuadrante. Bueno, sí, tendrías que ponerlo, la proyección del primer cuadrante a la vertical y horizontal y adicionalmente el abatimiento, ¿no? O sea, igual completo que esto, similar a esto, pero ya haciendo girar el plano alfa hasta el horizontal, ¿no? Entonces tendrían que hacer el abatimiento también desde el mismo punto que prácticamente ya está dado, ¿no? El abatimiento del plano vertical ya está dado, pero vean qué pasa ahora haciendo girar el plano alfa en el otro sentido, ¿no? Haciéndolo girar hasta que coincida con el horizontal.
Bien, muchachos, muchos de ustedes ya están entregando y he ido revisando algunos de ellos. Y evidentemente sí, la idea está muy clara. Me alegra mucho. Vamos a dar un tiempito más para algunos que todavía lo están continuando. Sin embargo, vamos a iniciar una serie de ejemplos que evidentemente son todavía más sencillos, eso para que no quede nada suelto respecto al punto. Bien. Y vamos a ver los distintos ejercicios tipo que se pueden presentar relacionados al punto en geometría descriptiva. Y ya luego de esos ejercicios vamos a dar la respuesta final de este ejemplo, ¿no? Entonces, para iniciar con estos ejercicios, miren, acá tengo un primer ejercicio y vamos a ir haciéndolo así de manera sencilla, ¿no? Hasta llegar a un ejemplo todavía más complejo, ¿bien? Pero en el punto casi no hay mucha complejidad debido a que estamos representando simplemente un pequeño punto en el espacio. Pero aquí es donde nosotros tenemos que em, consolidar los conceptos relacionados a cota, alejamiento, depurado, ¿no? Bien, entonces, bien, para este primer ejercicio, miren, nos indica, ya tenemos una serie de magnitudes, evidentemente no hay una unidad específica, ya sea kilómetros, decímetros, metros, centímetros, en los cuales tengamos que hacer uso de algún tipo de escala, de ampliación o reducción, pero ya tenemos una orden de magnitud. ¿Bien? Entonces, en este primer ejercicio nos indica lo siguiente, miren, dice hallar un punto del tercer cuadrante de cota 3 y alejamiento 1, ¿no? Entonces ya nos están dando los elementos correspondientes a la geometría descriptiva, que es cota, alejamiento y adicionalmente cuadrantes.
la anterior clase habíamos visto que dependiendo dónde se encuentra este punto, en qué cuadrante, va a tener unas distintas representación en el depurado. Bien, entonces, como no tengo datos de un plano de perfil, entonces puedo hacer un pequeño esquema acá en 2 dimensiones, es decir, para poder hacer esta representación. Pero como es un primer ejemplo, hagamos la misma representación que hemos venido haciendo hasta ahora. Bien, entonces voy a dibujar, me indica que está en el tercer cuadrante. Si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestros planos de proyección, tanto horizontal y vertical. Este es nuestro plano de proyección horizontal. Acá voy a tener mi plano de proyección, perdón, mi plano de proyección vertical. Voy a tener mi plano de proyección horizontal. De esa forma. Entonces, esa intersección de estos planos me origina lo que es mi línea de tierra. Esa es mi línea de tierra. Para que se entienda que estamos en el espacio, voy a borrar este pequeño extremo, que es lo que está sobreponiéndose el plano de proyección vertical sobre el horizontal. Bien, entonces ya tengo ahí identificado. Ustedes saben que tenemos dividido el espacio en 4 cuadrantes. Acá tengo mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y lo que es mi cuarto cuadrante, ¿no? Entonces ese es mi espacio dividido en mis 4 cuadrantes. Entonces me indica que este punto se encuentra en el tercer cuadrante. Bien, ya lo tengo en el tercer cuadrante, entonces yo sé que mi punto se va a encontrar acá, ¿no? Acá va a estar mi punto. Y adicionalmente me dice que tiene una cota de 3 y un alejamiento de 1. ¿No? Entonces acá me está indicando que la cota es mayor a su alejamiento. Entonces, si la cota es igual a 3, nosotros por concepto sabemos que la cota es la distancia que existe del punto al plano de proyección horizontal. Entonces yo tendría que medir de este plano 3 unidades, ¿no? Que sería mi cota. Entonces, yo voy a tener acá una proyección que va a ser 3 unidades. Por decir algo, esa es la magnitud, 3 unidades. Y adicionalmente me dice que el alejamiento es igual a 1. Entonces hagamos con los colores respectivos. Lo que es la cota hacia la proyección horizontal lo estoy haciendo con verde y hacia la proyección vertical amarillo, que sería mi alejamiento. Y mi alejamiento me dice que es igual a 1. Entonces ahí se encontraría lo que corresponde a mi punto, que le puedo dar una denominación cualquiera, ¿no? Eso ya es arbitrario, ¿no? Entonces ahí se encuentra mi punto, lo puedo llamar un punto A. Ese es mi punto A, donde tengo distinguido mi magnitud, que serían 3 unidades. Ese sería mi cota, 3 unidades, y mi alejamiento, 1 unidad, ¿no? Entonces es la cota y ese es el alejamiento. Cota de color verde y alejamiento de color amarillo. Bien, ya he hecho las respectivas proyecciones y como he hecho las proyecciones, entonces en cada plano yo tengo distinguido los siguientes puntos, ¿no? Hacia el plano de proyección horizontal, cotidianamente lo hemos llamado en el punto esto A1. Y hacia el plano de proyección vertical lo hemos llamado A sub 2, ¿no? Ya tengo el A sub 1 y el A sub 2 porque son mis proyecciones hacia cada uno de estos planos. Bien, pero yo debo hacer esta representación en el depurado. Entonces, para llegar al depurado, yo debo hacer el abatimiento de este plano de proyección vertical. Entonces, cuando yo haga ese abatimiento, en el plano voy a poder representar este punto de esta forma. Ahí tengo la línea de tierra, una recta horizontal, donde tengo que darle su denominación o distinguirla para que cualquier técnico en el área pueda reconocerla. Ahí está mi línea de tierra, ¿no? Entonces, ya tengo representado mi línea de tierra, paso a hacer el abatimiento para llegar al depurado. Entonces, debo hacer girar este plano en sentido antihorario. Hago girar hasta que coincida con este plano horizontal que es el de color verde.
Entonces, al hacer girar este punto A sub 2, que es la proyección del punto sobre el plano vertical, también va a girar, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud va a girar? Entonces, nosotros sabemos que cota y alejamiento también tienen otro concepto, que no solamente son proyecciones hacia el plano vertical, sino que también son distancias hacia la línea de tierra. Por ejemplo, esta distancia de la proyección A1 hacia la línea de tierra también es el alejamiento. Y la distancia de la proyección A2 es también la cota, de esa forma. Entonces veo que esta intersección de las proyecciones con la línea de tierra también es un nuevo punto. Y nosotros a este punto con intersección de línea de tierra lo hemos denominado A sub 0. A sub 0. Bien. Entonces paso a hacer el abatimiento. Entonces veo que el punto A2, que ya es la proyección, el punto A2, está proyectado sobre el plano vertical. Entonces, como estamos haciendo girar el plano vertical, este punto también va a rotar. ¿Y qué magnitud va a rotar? Evidentemente va a rotar 90 grados, porque esa es la intersección con este plano, pero ¿qué distancia, no? ¿Qué longitud de radio va a rotar? Bueno, pues va a ser esta longitud que corresponde a la cota del punto A. Entonces, si ustedes agarran un compás, hacen punto de compás en A0, abertura de compás con A2, que sería la cota, hacen el respectivo giro de 90 grados. De esa forma. Entonces, esta cota de magnitud 3 también se va a representar acá. Ahí. Entonces, si ustedes observan, prácticamente esta esquematización en 3 dimensiones me da lo que es depurado. Entonces veo que sobre la línea de tierra se está encontrando el 0. Entonces ahí está el punto A sub 0. Por encima de la línea de tierra se encuentra el punto A1. Ahí se encuentra el punto A1 con una magnitud que es igual a su alejamiento y tiene su magnitud igual a una unidad, ¿no? Entonces, eso es una unidad. ¿Qué pasa por debajo de la línea de tierra? Bueno, pues por debajo de la línea de tierra se encuentra la proyección del punto A, que es la proyección A sub 2. A sub 2. ¿Y qué distancia tiene de la línea de tierra? Esa distancia, bueno, pues veo que después de haber realizado el abatimiento, esa distancia de la línea de tierra al punto A2 es simplemente la cota. Y esa cota tiene una magnitud de 3 unidades, ¿no? Entonces noten que esta representación del punto que se encuentra en el tercer cuadrante y tiene esas magnitudes de cota y alejamiento, bueno, pues esta es la representación en el depurado y esto es prácticamente la respuesta de este ejercicio. Ustedes deben tener la habilidad de poder llegar a esta respuesta, que es el que corresponde a la del depurado, ¿no? Entonces, haciendo uso de los conceptos de geometría descriptiva, hemos podido encontrar esta solución, ¿no? Sabiendo que se encuentra en el tercer cuadrante, tiene tal magnitud en cota y alejamiento, entonces lo llevamos al depurado, ¿no? Evidentemente, ahora hemos utilizado simplemente unidades, se podría decir, simplemente una unidad, 3 unidades, unidad, pero no le hemos dado una magnitud, ¿no? Perdón, le hemos dado una magnitud, pero no le hemos dado una unidad, ¿no? Una unidad de medida, como es el metro, el kilómetro, el decímetro, ¿no? Por ejemplo, si le hubiésemos dado metros, tendríamos que haber utilizado una escala de reducción o ampliación. Eso les pregunto a ustedes, muchachos. Si estas unidades hubiesen estado en metros. 3 metros, 1 metro. Reducción, ¿no? Evidentemente, reducción, ¿por qué? Porque ustedes están... Exactamente, muy bien, muchachos, gracias por seguir. Reducción, ¿no? Reducción porque estamos en unidades de metros, ¿no? Pero si estas unidades hubiesen estado, por ejemplo, en milímetros, ¿no? En milímetros,
Entonces, se puede plasmar en el papel. Tenemos un papel que tiene una determinada magnitud en centímetros, pero iba a ser tan pequeño que no iba a ser perceptible. Entonces, para eso, ustedes tendrían que haber utilizado una escala de ampliación, ¿no? Entonces, pueden ver que la geometría descriptiva también se vincula con lo que es el dibujo técnico. Entonces, esa puede ser la variación de esta pregunta, en la cual yo les proponga un dato, ya sea en metros, kilómetros, decímetros o un intercambio de ambos, para que utilicen una respectiva eh, escala, ya sea de ampliación o reducción, ¿no? ¿Alguna duda de este ejemplo, muchachos? ¿Todo claro? Todo claro, Inge. Perfecto, Todo claro. perfecto. Muchas gracias, José. Perfecto, Zonal. Bien, entonces continuemos, ¿no? Siempre es bueno seguir haciendo algunos ejercicios para ver las distintas variables, ¿no? Acá tenemos un segundo ejercicio donde nos indica lo siguiente, ¿no? Nos indica que determinemos un punto del plano horizontal situado delante del vertical, ¿no? Delante del vertical y de alejamiento 2. Bien, entonces, miren, acá no nos están dando una cota, ¿no? Una cota en específico, pero sí nos está indicando la ubicación del punto, ¿no? Miren, determinar un punto del plano horizontal situado delante del vertical. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, si yo me hago una vez más esa esquematización para que vaya quedando claro, una vez más, recuerden que yo tengo el plano vertical, ¿no? Esto por lo general lo hacemos solamente al comienzo, ¿no? Para poder irnos ubicando y acostumbrarnos a ubicarnos en el espacio, ¿no? Pero después ya ustedes con la práctica van a ubicarse directamente en el depurado, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? La intersección nos da la línea de tierra y a partir de ahí ustedes ubican su punto, ¿no? Nos dice que el punto se encuentra en el plano horizontal, ¿no? Entonces, al decirnos que se ubica un punto del plano horizontal, quiere decir que ese punto se encuentra en este plano, porque nos dice del plano horizontal. Entonces, el punto está sobre el plano horizontal. Adicionalmente, me dice que se encuentra situado delante del vertical. Entonces, nosotros nos habíamos dado partes específicas o cómo dividen estos planos al espacio y los dividían en cuadrantes, ¿no? Primero, segundo, tercer cuadrante. Si nos dice que se encuentra este punto delante del vertical, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿estaría primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante? ¿Qué dicen? Primero. Primero. Exactamente, ¿no? Perfecto, muchachos, muy bien. Entonces encontrarían el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en geometría descriptiva hemos identificado el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, esa es prácticamente una dirección que nos da la geometría descriptiva para poder ubicarnos en el espacio. Entonces, como se encuentra delante del vertical, entonces prácticamente este sería Una nuestro, pregunta. ¿sí? No entiendo por qué estaría en el primer cuadrante. ¿Me podría explicar esa? Claro que sí. Justamente por este motivo de que en geometría descriptiva estamos indicando de que estos planos, tanto de proyección vertical y horizontal, dividen el espacio en cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces los cuadrantes son primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, como si esto fuera un reloj y estaríamos indicando que nosotros empezamos a contar desde el primer cuadrante. Entonces, como este es el primer cuadrante, pasamos al segundo, al tercero y al cuarto, ¿no? Entonces, nos dice que nos encontramos en un punto en el plano horizontal situado delante del vertical. Y aquí es muy oportuna su consulta de su compañero
Porque entiendo que quizás su duda sea la siguiente. ¿Por qué específicamente nos encontraríamos en el primero? ¿No? Está bien, porque contamos de acá, primero, segundo, tercero y cuarto. Ya habíamos indicado en la parte teórica de que en un sistema diédrico comenzamos a contar del primer cuadrante, ¿no? Pero ya en otro sistema, ya sea europeo, americano, cuentan de otro cuadrante, ¿bien? Pero nosotros estamos manejando como primer cuadrante principal al primer cuadrante, ¿no? Pero aquí es oportuna la consulta de su compañero. ¿Qué pasa con el cuarto cuadrante? Podría encontrarse también en el cuarto cuadrante, porque también el primer y cuarto cuadrante están delante del plano vertical, quizá ahí la duda de su compañero. Pero adicionalmente ahí, ¿qué pasa con el siguiente dato? Que me dice que es un alejamiento igual a 2, ¿no? Entonces, algo que nos identifica que se encuentra en el primer cuadrante, a diferencia del cuarto, porque el cuarto también vemos, si nos ubicamos en el espacio, también se ubica el cuarto cuadrante delante del vertical, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este dato que nos dice que el punto está en plano horizontal? Entonces, ese punto puede estar en cualquiera de estos lados, ¿no? Entonces, uno podría pensar de que este punto podría estar en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque no nos está dando específicamente una cota para decirnos de que está en el primer o cuarto cuadrante. Pero como indicamos que el inicio de una proyección diédrica siempre es el primer cuadrante, entonces podríamos decir que se ubica en el primer cuadrante, ¿no? Pero podría estar entre los dos. Eso ya es dependiendo de cómo lo ve cada uno. Pero podría estar en el primero o cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque nos indica que el punto se encuentra sobre el plano horizontal, ¿no? Entonces, no específicamente, respondiendo a la pregunta de su compañero, no específicamente está en el primer cuadrante, ¿no? No específicamente. ¿Por qué? Porque este punto me dice que está sobre el plano horizontal y que adicionalmente está delante del vertical, ¿no? Entonces, eso simplemente me da a entender de que este punto puede estar en el primer o cuarto cuadrante, pero no va a estar en el segundo o tercer cuadrante. Se me indicaba en el ejercicio que estaba detrás del vertical, entonces podía pensar que está en el segundo o tercer cuadrante, ¿no? Entonces simplemente depende de cómo uno lo ve. No puede estar como primero o cuarto cuadrante, pero ya el problema me estaría indicando de que el punto se encuentra sobre este plano. ¿Bien? Se encuentra sobre este plano. Está encima de este plano. Entonces, y delante del vertical, evidentemente, haciéndome notar de que puede estar en primero o cuarto cuadrante. Pero como en un sistema hídrico comenzamos a contar del primero, por eso yo les indicaba de que estaría en un primer cuadrante, ¿no? Adicionalmente me da un dato de alejamiento. Alejamiento igual a 2. ¿Qué era el alejamiento? Era la distancia del punto hacia el plano de proyección vertical. Entonces, yo ya sé que ese punto que está sobre este plano tiene una distancia igual a 2 unidades. Entonces, esa distancia es igual a 2 unidades. Entonces, mi punto se encuentra ahí. Está sobre el plano horizontal y a una distancia de 2 unidades. ¿Bien? Entonces, no tengo cota, ¿por qué? Porque me dice que está sobre el plano horizontal. Entonces, genero el abatimiento, agarro la línea de tierra, hago la esquematización de mi línea de tierra, ustedes ya se están acostumbrando a estas terminologías, línea de tierra, línea de tierra. Genero el abatimiento para llegar al depurado, entonces hago girar ese plano vertical hasta su intersección con el horizontal. ¿Y qué pasa? Como no tengo una cota, el punto está sobre el horizontal, entonces no tengo esa cota, pero sí tengo el alejamiento. Entonces veo que hacer girar este plano, el punto no tiene que girar con ese plano, quedándome simplemente este alejamiento. Entonces ese alejamiento se encuentra por debajo de la línea de tierra y tiene una magnitud igual a 2. Entonces ahí grafico mi magnitud de 2 unidades y ahí se encontraría
lo que es el punto A. Pero aquí no habíamos identificado lo siguiente, ¿no? Acá se identificaría, para que se entienda, acá este punto llegaría a ser, nosotros lo hemos denominado A2, ¿no? Para nosotros esto lo hemos denominado A2, la proyección sobre el punto, sobre el plano vertical, que coincide evidentemente con A0, que es la misma proyección, pero sobre la línea de tierra. Como no tengo cota, ¿no? Como no tengo cota, entonces lo que era el punto A también llegaría a ser directamente lo que es A1, porque el dato me dice que está sobre el plano horizontal. Entonces, para mí, este punto es prácticamente A2 o también puede ser A0. Y este otro punto es prácticamente A1, ¿no? Porque en el depurado directamente vemos esas proyecciones, que sería A1. ¿No? No puedo poner A porque el A está en el espacio, ¿no? Entonces, ese sería A1, ¿no? Entonces, pueden ver que he seguido el mismo procedimiento, que es el abatimiento, y hemos logrado llegar a lo que es el depurado, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Una conclusión a la cual podemos llegar es de que dependiendo dónde se ubique el punto, el depurado va a variar, ¿no? Entonces han podido ver con el primer ejercicio y con este segundo ejercicio que evidentemente son sencillos porque simplemente es ubicarse en el espacio y saber estas reglas de la geometría descriptiva respecto a abatimiento y depurado. Entonces ustedes pueden hacer la representación y notan, ¿no? Y pueden concluir de que dependiendo dónde se ubique este punto, ya sea primero, segundo, tercer cuadrante, van a poder tener variación en los depurados, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Hasta acá. Todo claro. Bien, bien, muchachos, entonces, para concluir, ya hemos estado 1 hora y media. Evidentemente vamos a seguir haciendo algunos ejercicios adicionales la siguiente clase, pero para que quede claro vamos a ver primero cuántos lograron entregar. Bien, si la mayoría pudo entregar, entonces vayamos a resolver el ejercicio que habíamos planteado. Entonces, ya teníamos identificado el plano alfa. Ahí teníamos identificado el plano alfa. Ya habíamos hecho el depurado de la parte de la proyección vertical y horizontal. Este es el plano vertical. Y acá tenemos el plano horizontal, ¿no? Ahí tenemos el plano horizontal. Bien, entonces para hacer esta representación, primero hemos hecho el abatimiento del vertical, ¿no? Esta sería la línea de tierra. Entonces, para la representación en el depurado, perdón, lo voy a hacer aquí abajo. Para la representación en el depurado, esa sería mi línea de tierra. Esta es mi línea de tierra. Bien, entonces no va a variar nada de la proyección del punto sobre el vertical y el horizontal. Entonces, habíamos identificado lo siguiente. Lo que era con verde era la cota y lo que era con amarillo era el alejamiento. Entonces, esta cota se reproduce aquí mismo y ese alejamiento también se reproduce ahí. Entonces, para mí, tengo que por encima de la línea de tierra, ahí se encuentra mi cota y por debajo de la línea de tierra se encuentra mi alejamiento, ¿no? Pudiendo distinguir de esa forma los siguientes puntos, ¿no? Acá tendría mi punto A sub 0. Acá arriba tendría en el depurado mi punto A sub 2. Y acá en la parte inferior tendría lo que corresponde a mi punto A sub 1. Bien, entonces
esa era la representación en sencillo, la representación del punto haciendo el abatimiento del plano vertical, pero ahora tengo el plano alfa. Y lo que les había pedido era hacer ahora la rotación respecto a esta nueva línea de tierra auxiliar, que sería ahora el punto OX. ¿Bien? Entonces, como es el punto OX, yo voy a tener acá ese plano de perfil auxiliar, que evidentemente es perpendicular a la línea de tierra, donde este punto va a ser el origen. Acá vamos a tener el origen y acá vamos a tener lo que es el punto X, ¿no? Representando de esta forma una línea de tierra auxiliar. Entonces ya habíamos tenido las proyectantes a este punto, que era el punto 3, esta recta proyectante, del punto A hacia el plano de perfil alfa. Esta misma recta proyectante del perfil se representa sobre la horizontal, que es lo que estoy buscando, esta misma distancia, A sub 3. Entonces, para mí, este punto A sub 1, a este punto, a esta intersección con la nueva línea de tierra auxiliar, que es OX, ahora yo a ese le voy a llamar A sub 0. Como he hecho prima acá, pues le pondré aquí 2 prima, ¿no? Para que no haya confusión. Entonces, entre A3 y A sub 0, 2 prima, ahí también se representa lo que es la cota. Y entre A0 y el punto 0, que sería el origen, ahí también se representa mi alejamiento. Pero yo tengo que hacer rotar el plano alfa, ya no sobre OY, sino sobre OX, que es la nueva línea de tierra. Entonces, ¿eso qué va a generar? Bueno, pues va a generar una rotación de esa forma, haciendo esta recta de radio de esa curva, que sería la misma cota del punto A. Entonces, como tengo ello, veo que de A1 hacia la nueva línea de tierra hay una distancia y esa distancia es de A1 al nuevo punto. Y ese punto nosotros lo acabamos de denominar como A sub 0, 2 prima. Bien, pero como aquí ya tengo el plano de proyección alfa abatido, entonces ahí se encuentra esa cota. Entonces la cota está con color verde de esa forma. Pudieran identificar ahora ahí el punto, acá ahora se identificaría el punto A sub 3. Acá se encontraría el punto A sub 3. Esta línea de tierra la voy a prolongar un poquito para que sea similar a la respuesta de la anterior. Y bien, entonces ya tengo esa proyección. Veo que aquí tengo la cota. Acá se va a representar el mismo alejamiento, como se observa ahí. Entonces acá voy a tener ese mismo alejamiento y haciendo una rotación, ¿no? Haciendo punto de compás acá con este radio de cota, entonces ustedes van a poder llegar acá, ahí, donde se va a poder identificar esta distancia de la proyectante hacia el perfil alfa, ¿no? Entonces pueden notar que habiendo hecho girar el plano alfa hacia el plano horizontal, vean que sí hay una variación entre ambos, ¿no? Ahora esta parte se ha ido abajo. ¿Por qué? Porque ahora el plano alfa lo he rotado hacia el horizontal y no hacia el vertical, ¿no? Evidentemente sí es posible, ustedes pueden ver ahora comparando con lo que han aprendido en dibujo 1, ustedes haciendo una representación de figuras o piezas en el sistema diédrico, luego de haber hecho una representación, luego de tener una proyección en isométrica, haciendo una representación en el diédrico. En el diédrico, por lo general, ustedes tenían acá, por ejemplo, acá tenían la proyección de una pieza, acá la otra vista y acá la otra vista. Entonces, por eso es que en un principio yo he hecho girar el plano de proyección alfa en este sentido, sobre la recta OY.
porque eso es lo que cotidianamente ustedes han visto en dibujo 1 al momento de hacer sistemas diédricos de piezas isométricas, ¿no? Es lo más cotidiano y es lo que la normativa de dibujo específica nos indica, ¿no? Para sistemas diédricos. Pero ustedes pueden ver ahora que en geometría descriptiva los planos pueden hacerse girar en cualquier sentido, ¿no? En cualquier dirección, en cualquier sentido, hacia un plano horizontal o hacia un plano vertical, pero dependiendo de qué les plantee el problema, pero sí es posible hacerlo girar y pueden ver que con 3 planos de proyección estoy prácticamente identificando cómo es el punto, ¿no? Hay otros textos, ¿no? De otros países donde no utilizan, ¿no? Este sistema de vistas diédrico, no tenemos aquí, hacemos rotar este plano hacia el vertical, sino acá abajo, en lugar de tenerlo acá, que cotidianamente han visto en dibujo, van a encontrar libros donde tienen el gráfico acá abajo. Y eso debido a que eso no está mal, eso en geometría descriptiva estamos viendo que sí es válido, porque no se presenta de igual forma el objeto en el espacio, en el papel, pero ya depende de la normativa de dibujo que maneja cada país, ¿no? Pero no se están saliendo de los conceptos de dibujo técnico ni de la geometría descriptiva, ¿no? Entonces nosotros cuando queramos hacer una representación de un plano de perfil, debe estar bien especificado el planteamiento del problema, ¿no? En función de ello, vamos a saber si el plano hacemos rotar hacia el vertical o hacia el horizontal, ¿no? Pero pueden ver que sí existe una variación, ¿no? Si yo les hubiese pedido que hagan sobre horizontal y me hubiesen presentado esto, entonces ya habría un error de conceptos, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Bien, nos hemos extendido un poquito, muchachos. Mil disculpas, tal vez tengan otra clase. Por nada, Gladys, Ronald. Sin embargo, practiquen un poco, muchachos. Lo que les quería decir es de que voy a subir hoy día en la tarde una práctica para que puedan desarrollarlo en el fin de semana y lo vamos a resolver el día lunes, ¿ya? Con eso estaríamos acabando lo que corresponde al punto, ¿no? Al punto. Y ya el día lunes pasaríamos a otro punto que sería la recta, ¿no? La recta en el sistema diédrico. Bien. Si no hay dudas, muchachos, les dejaría esa asignación. A ver, Inge, sería posible que nos envíe el material de trabajo. Claro, claro, Raúl, no estaría mal, no estaría mal, sí. Voy a subirlo. Antes de iniciar la clase, voy a subir el material, una cosa de 10, así como les envío el link, el link, también lo voy a subir el material para que ustedes lo tengan. Evidentemente, sí, tiene mucha razón su compañero, es mejor que tengan el material para que sobre eso ustedes puedan graficar. Bien. Bien, entonces muchachos, la única recomendación es que este fin de semana puedan practicar. Si tienen alguna duda, se los voy a hacer saber. Eh, Perfecto, Donald. Vamos a hacer más ejercicios el día lunes. El día lunes, entonces, para que ustedes puedan practicar, les voy a dejar una asignación sin varios problemas con los que hemos resuelto todavía. Bien, para no complicarles, les voy a dar. Que mi objetivo era hacer una cosa de 3 ejercicios más, pero veo que el tiempo no nos ha alcanzado. Entonces voy a hacer una práctica de tal forma de que ustedes resuelvan similar a lo que hemos hecho el día de hoy. Y ya voy a dar otra práctica más compleja en función de los ejercicios que vamos a resolver el día lunes. Bien. Pero ya para este fin de semana ustedes puedan practicar. Bien. Sí, sí, evidentemente va a haber un pequeño formato en una hoja carta. Eso también lo voy a adjuntar. Hoy día en la noche, por favor. Voy a generar una pequeña hojita en AutoCAD. La voy a subir en AutoCAD y también en impreso en PDF, ¿no? Lo ideal va a ser que ustedes generen esa hojita a pulso en primer lugar para estos primeros ejercicios y ya cuando hagan los ejercicios prácticos, la hojita ya la van a tener en AutoCAD. Bien. Entonces quedaríamos ahí, muchachos. Si tienen si no tienen ninguna duda, entonces cesaríamos la clase del día de hoy. La voy a subir la clase, el material,
Y adicionalmente, si tienen dudas al respecto, entonces me escriben al WhatsApp. Aquí hay una duda de Diego. Bueno, como les he indicado, pueden utilizar lápices o grafos. Creo que lo más accesible por el momento son los lápices. Entonces, yo les recomendaría para hacer los trazos finales, eh, finales del depurado, ¿no? Evidentemente en los puntos no es necesario a detalle, como ustedes lo han visto en los gráficos, pero cuando hagamos las rectas ya vamos a necesitar el trazo final. Entonces, para eso yo les recomiendo un lápiz HB, como mínimo que es lo más cotidiano, o un 2B, ¿no? Un 2B. Un HB o un 2B, ¿no? Entonces, esos dan un trazo grueso. Para un trazo más fino, que sería la representación de las líneas de trazo que hemos visto, que vamos a ir viendo, las líneas de trazo, yo les recomendaría utilizar un lápiz 2H, ¿no? Que tienen un trazo más fino y más delgado. Entonces, podrían trabajar con 2H y para un trazo fino y un HB o 2B para un trazo más grueso, ¿no? Y son fáciles de encontrar. El 2H y el HB son muy fáciles de encontrar. Ahora, en cuanto a grafos, los más sencillos de encontrar serían el 02. Evidentemente ya no, creo que ya no hay a la venta grafos con tinta, pero sí hay los grafos desechables, entonces, que se conocen como micropuntas. En el mercado cotidiano lo conocen más como micropunta que como grafo. Entonces, pueden comprarse un grafo 02 y un grafo 05 o 08. Entonces, con eso va a bastar para geometría descriptiva, ¿no? Para hacer la representación. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna duda? Tal vez. Digo, Inge, para trazos gruesos dijo 2H y para los otros, ¿qué dijo? Para trazos gruesos, les dije el HB o el 2B. ¿Por qué B? El B viene de blando, más o menos, ¿no? Entonces, el lápiz es más blandito y cuando ustedes lo apretan, da un trazo más grueso, ¿no? Entonces, eso pueden utilizar para los trazos gruesos, un HB o un 2B, y para trazos más finos, como son las líneas de trazo, las líneas segmentadas, como cotidianamente se conocen, un 2H. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pueden trabajar con esos dos lápices, tampoco vamos a ser muy exigentes, pero con eso basta. ¿Alguna otra duda, muchachos? Evidentemente, sería bueno que tengan un compás, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo gira y así vayan identificando los elementos. Lo importante es a principio es graficarse ese sistema más o menos en 3 dimensiones, se podría decir, eh, o lo que se conocería como una proyección caballera, lo llaman, ¿no? Caballera no normalizada, porque si harían isométrico, tendrían que dibujar ese sistema diédrico en cada 30 grados, entonces se hace un poquito más complejo el dibujo, pero pueden hacerlo. Pero si utilizan un sistema caballera no normalizada que tiene un ángulo recto y otro de 45 grados, entonces se hace más sencilla esa representación que hacemos de 3 dimensiones, ¿no? Donde pueden pasar los radios, pueden pasar las proyectantes, entonces eso a principios para que se vayan ubicando. Ya después van a ver que con la práctica no va a ser necesario que hagan esa representación del sistema diédrico con los 4 cuadrantes, ya va a ser simplemente la representación del depurado. Pero es importante que comencemos a hacer de esa forma para que ustedes se vayan ubicando un poquito más en el espacio y vayamos ganando esa experiencia, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, entonces, si no hay dudas, muchachos, estoy presta a sus consultas en el WhatsApp. Siempre les respondo, pueden hacerlo al privado o al grupo. Nos veríamos el día lunes en nuestro horario y estén atentos a la asignación del día de hoy, ¿no? Que van a ser ejercicios similares a los que hemos ido resolviendo. Bien, bien, muchachos, les agradezco. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda al WhatsApp. Nos vemos el día lunes. Gracias.
Hasta luego, muchachos. Quiero, buenas tardes. Hasta luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, Eduardo. Hasta luego, Hasta Yesel. luego, Inge. Hasta luego, Ronald. Hasta luego, Hasta Diego. luego, Inge. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Cristian. Joseph. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Julio César. Sí, la clase lo voy a Hasta luego, subir. Inge. Hasta luego, Cristian. Luego, Inge. Hasta luego, Mauricio. José, Efraín. Hasta luego, Julio César. Nos vemos el día lunes, muchachos. Vayan practicando un poquito con los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Nos vemos el día lunes. Nos vemos, Alexis. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Eddie. Hasta luego. Hasta luego, César.